Mis hermanos y amigos, mi saludo para todos ustedes en el potente nombre del Señor y Salvador nuestro Jesucristo. Estoy aquí tratando de saldar una deuda con ustedes, puesto que la Escritura nos declara que debemos de predicar el Evangelio a toda criatura. Y en esta noche quiero ser copartícipe de esta predicación del Evangelio del Señor, ya que Dios me ha permitido discernir algo de acuerdo a la gracia de Dios para conmigo. Somos de la Iglesia de Jesucristo, Señor y Dios, con su sede principal en Chaparral, Tolima, carrera octava, 546, con el teléfono 311-80-35-940. Y la parte que voy a tomar está en Mateo, en el capítulo 8, verso 18, que nos dice así: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Me basaré sobre este último versículo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Uno tomó la decisión de seguir a Jesús, y era un escriba, que era más o menos de la misma secta de los fariseos, que ellos eran colegas, escribas, fariseos y saduceos, los más empalagosos de la ley. Y entonces este dijo: yo lo sigo hasta donde quiera que vayan. Jesús, sabiendo de que la gente promete y no cumple, le dijo: las aves del cielo tienen nidos, las zorras tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Como que con esto le dijo: parece que usted, o nos parece a nosotros, de que el escriba iba por intereses personales o materiales. Y Jesús le leyó su corazón, sus pensamientos, y de una vez lo despachó y le dijo: yo no tengo de lo que usted quiere. Otro se acerca y le dice: yo quiero seguirle, pero deja que entierre primero a mi padre. La costumbre de los orientales era que a lo que muriera el padre, el hijo podía tomar las decisiones que quería, mientras tanto no. Pero este no era porque ya estuviera enfermo, tal vez se demoraba en morirse. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero esta palabra pareciera como muy dura tal vez: deja que los muertos, y le indicó que el viejo ya estaba muerto, y que lo podían enterrar otra clase de muertos. Entonces era muertos enterrando a otro muerto. Y tanto miedo que se le tiene a la muerte. Pero la gente no sabe que lleva la muerte en sí y que un pecador está muerto, como dice por allá de San Judas, cuando dice que son árboles desarraigados, árboles otoñales, 2 veces muertos y desarraigados. Habla de unos que están muertos en 2 veces, lo dice San Judas. Y aquí, pues, habrá gente que está enterrando sus muertos y llorando a sus muertos, pero de pronto no sabe de que él también está muerto. Porque el apóstol Pablo nos dice que en aquel tiempo andábamos alejados de la República de Israel y andábamos sin esperanza en el mundo. Pero Dios, que rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él, y por gracia sois salvos. Entonces, estábamos muertos en delitos y estábamos muertos en pecado. Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, verso 1. Entonces, el pecado es muerte, y por eso el pecado nos separa de Dios, porque la palabra muerte significa separación. Y entonces el hombre en pecado se vive separado de Dios. Y el hombre, si quiere acercarse a Dios, tiene que arrepentirse y dejar su pecado y echarse una caminadita hasta encontrarse con el Señor. De lo contrario, la Biblia le dice: está muerto en delitos y pecados. Y esto está vigente. Si está en pecado y está muerto delante de Dios. Y eso es lo que no quisiéramos nosotros aceptar, y le tenemos miedo a la muerte, pero no huimos de la muerte que es el miserable pecado que nos asedia a cada rato y nos maltrata y nos aleja de Dios.
Yo recuerdo por allá, o leo por allá en Apocalipsis, en el capítulo 3, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba, pues tal vez como reprimiendo una iglesia que se decía cristianos y no lo eran. Y según el capítulo 3 de Apocalipsis, nos dice así en el versículo 1, nos dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Él dice que tenía nombre de que vivía y era una iglesia. Observe esto también. Esto también vale la pena mencionarlo, porque estaba escribiéndole al ángel de la iglesia en Sardis. Y a ese le dijo, tienes nombre de que vives, y hay iglesias que hoy dicen ser la mejor, y que no tienen de qué arrepentirse, y que no tienen que buscar más nada, que ya lo tienen todo, así como está escrito en el capítulo 3, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, y el Señor le dice, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso está en el capítulo 3 y versículo 16 y 17. Y entonces estaban muertos en pecado, pero bien pecado, y ellos decían, no tengo necesidad de nada. Y esto parece que está en vigencia hoy. La humanidad dice no tener necesidad de nada. Y bueno, y aquí esta iglesia, la de Sardis, mire qué tragedia. Y mire que esto puede ser la situación de su congregación y de su propia vida. La propia suya, y los que dicen son los mejores y que no le dejan ni respirar, y que le dicen cuidadito con asomar las narices a otra iglesia, porque tal vez que tienen miedo que les desenmascaren y les saquen la verdad a flote y no los quiere dejar libertad por la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado con esos que lo quieren amarrar, porque usted nació para ser libre si nació en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo se nace libre porque Él dice, conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y en este caso dice a la iglesia, tienes nombre de que vives, pero se había equivocado, y así debe haber cantidad de personas de que dicen ser iglesia y están equivocados, porque están en pecado, y el pecado es lo que nos separa de Dios, y el pecado es el que nos aleja, como está escrito en Santiago cuando dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Si es enemistad con Dios, la amistad con el mundo, emparentarse con el mundo, se está haciendo enemigo de Dios. Entonces, la razón sería de que uno debiera estar bastante aferradito de Dios nuestro Salvador y de saber que en qué forma está, y que el pecado es el que aleja a las personas, el que nos aleja de Dios nuestro Salvador. Es el pecado. Ya está escrito en Isaías 58:1 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho apartar de vosotros mi rostro para no oír. Ahí habla de una total separación, y la separación la está causando nada más ni nada menos que el pecado. El pecado, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y dice la palabra que han hecho ocultar de vosotros mi rostro para no oír. Y él dice que no lo oye. Habemos personas, tal vez, digamos que me meto a la colada también, que oramos y oramos. Y tal vez no nos acordamos de pedir perdón. No nos acordamos de limpiarnos con la sangre de Cristo. Y decimos, ¿y por qué será que no me oye? ¿Y por qué es que no me oye? Y está como pasaba en mi infancia. Mi mamá no conoció el Evangelio, no lo conocía, hasta ya muy grande, muy vieja, que ya yo mismo le llevé la palabra de Dios. Y ella tenía cantidad de santos pegados a la pared. Y más vitelas ahí al uno, y le debía al uno, le debía al otro. Como no le respondía ningún sinvergüenza de esos que estaban a la pared, entonces le pedía a otro, y era otro muerto igual que el primero, y a otro, y a veces me llegó a decir mi mamá que le debía promesas hasta 8 de los famosos santos, y ninguno le respondía. Pues bien, dice la Biblia católica, dice, miserable aquel que ruega al muerto por la vida. Pues ¿qué le iba a dar vida y qué le iba a responder si ellos son muertos? Y entonces la razón aquí es que clama y clama y clama y no hay respuesta. Y aquí lo que dice es, que cuando dice, he aquí, 59:1, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír.
Como que dice, yo no tengo dolor de oídos, yo no tengo los oídos embotados con cera, yo no tengo esa situación que tienen ustedes, mis oídos están sanos, pero vuestras iniquidades han hecho ocultar de vosotros mi rostro para no oír, pero vuestras iniquidades han hecho ocultar de vosotros mi rostro, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros mi rostro para no oír. Vuelvo y lo leo, que estoy leyendo mal. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, división. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros mi rostro para no oír. ¿No se le hace esto muy parecido a lo que está escrito por allá en Lucas cuando nos habla del rico y Lázaro? Pues allí lo que nos dice la Escritura es de que murió el pobre y que él fue sepultado. Y después murió y fue llevado murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y después murió también el rico. Y dice, y en el infierno alzó los ojos estando en tormentos y dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro tu siervo, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero la razón está de que el uno subió al paraíso. Voy a leerle un poquito. Cuando dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Ahí no dice que subió, porque escrito está también de que el camino del justo es hacia arriba para apartarse del infierno abajo. Y abajo fue sepultado y nada más. Bueno, entonces dice la palabra de Dios, y en el Hades, o sea, sepulcro o abismo, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Qué división tan terrible les había formado el pecado. El uno andaba en banquetes cada día, vistiéndose muy bien, y comiendo muy bien, bebiendo muy bien, bueno, hasta las fiestas de toda pelambre. Pero al morirse se acabó su fiesta, al morirse se acabó su esperanza, al morirse se acabó su derroche. El otro pasó al seno de Abraham y fue consolado allá. Bueno, esa palabra consolado nos dice muchas cosas, que estaba esperando todavía algo mejor todavía. Esté tranquilo que ya vendrá lo mejor. Pero este otro estaba con una división espantosa. Un gran abismo nos separa. Es lo que le dice a Abraham, le dijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida. Al verso 26, además de todo esto, una gran cima nos separa. De manera que los que de aquí no pueden pasar allá, ni los de allá pueden pasar acá. Estaban muertos, el otro había muerto en sus delitos y pecados. Es lo que nos dice por acá, como es en Romanos. En el capítulo 6 y el versículo 23, allí nos dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Y si es la paga del pecado es muerte, ¿qué le espera? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Pues lamento mucho tener que recordarle de que está en muy mala situación. Si esta noche tuviera que pasar a la eternidad, no sea que de pronto le hubiera pasado o le vaya a pasar lo que le pasó al rico que hacía banquete cada día.
no pudo tener acceso a Dios y ya no tenía tampoco misericordia, porque la salvación fue hecha aquí y aquí es donde tenía que apropiarse de ella. Y la Biblia no dice que con pañitos de agua tibia, que con responcitos y cositas que lo van a sacar de allá. No, Señor, aquí le dice que la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado y el pecado es el que nos aísla de Dios. Entonces la sangre de Cristo nos une con Dios. De lo contrario, continuaremos siempre en el miserable pecado. La paga del pecado es muerte. Es muerte. Y muerto estaba en vida. Por eso es que a mí no me gustan esas predicaciones y predicadores que viven señalando al uno y al otro, que se condenó, ¿para qué? O condenándolo, ¿para qué? Eso es llover sobre mojado. ¿Y por qué le digo eso? Porque la Biblia tiene dos versículos muy importantes. Primero, San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Oiga ese verso 18 de San Juan 3. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, por cuanto no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya es condenado. Y la razón, por cuanto no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿yo para qué me pongo a decirle que te vas a condenar, que te vas a condenar? Oiga, amigo, le diría de que esta palabra es supremamente dura. Yo no le voy a decir que se va a condenar. Le diría más bien está condenado. Y que tiene todavía una válvula de escape, la cual es Cristo. Y está condenado, porque dirá usted, pero no acaba de decir que no le gusta condenar. No, ¿para qué? Yo no acostumbraría de pronto rociar las matas con una regadera después de un aguacero. Acabaron de ser rociadas. ¿Y para qué ir a rociarlas más si ya están mojadas? El caso es que aquí dice, el que en él cree no es condenado. ¿Por qué? Por el hecho de que creyó que Jesús es su única solución y su esperanza. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Entonces, si ya ha sido condenado, ya está en pecado y no tiene solución. La única solución es que se arrepienta, porque la condenación ya la lleva encima, ahí la lleva. Así vaya otro llorando para su entierro y allá en ese desfile fúnebre, ay que se murió, pues la palabra le diría, y tú también estás muerto. A ver, ¿y qué dice San Pablo respecto a las mujeres que enviudan y que se dan el lujo y que se dan el ancho de cometer errores de unas y otras de otra clase? Porque aquí dice, hablando de las viudas, que esto es lo que viene hablando aquí en el capítulo 5 de Deberes de los demás. Pero aquí dice, en el verso 4, está hablando de una ayuda social para las viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Entonces, si aún viviendo está muerta, él dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Que las mujeres que se entregan a los placeres, aún viviendo, está muerta. Pues eso fue lo que le dijo él a ese joven que lo quería, o que no quiso seguirle de inmediato porque esperaba que su padre se muriera. Y estaba muerto en pecados, aunque todavía no hubiera estirado el pie. Pero la razón es, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ven y sígueme. Vamos a ver, la predicación es tan importante, tan grande la predicación del Evangelio, que lo que está haciendo es, sin que usted y yo lo hubiéramos sabido, está haciendo una maravillosa obra de resurrección. Dirá usted que eso es exageración, pero no. Vamos a ver si leemos un poquito más allá en esa carta a los Gálatas. Del capítulo 2 precisamente. Y en los cuales anduviste, dice, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Cristo.
en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Usted o cualquiera, así que líbreme Dios a mí de que esté desobedeciéndole, porque estaría obedeciéndole a Satanás y estaría Satanás obrando en mí. Y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero oiga bien, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y agrégame, y juntamente con Él, oiga bien, nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, tiene tanto poder esta predicación, que dice que se trata de una resurrección. Al predicarle a Cristo y al aceptar a Cristo, la Biblia le dice de que nos resucitó juntamente con Cristo. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Aquí está predicando uno que había sido un pecador y que reconocía que había estado muerto en delitos y pecados, lo mismo que yo. ¿Y para qué está usted criticando a otro pecador cuando usted estaba lo mismo? Y si el otro está, pues busque a ver si lo resucita con la palabra bendita de Dios. Porque aquí dice, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué bendición tan enorme! Y lo que la gente desprecia, la gente se condena porque quiere, porque el Evangelio se lo dijo Jesús, predíquenselo a toda criatura. ¿Por qué a toda criatura? Porque todos estaban bajo pecado, nos dice la Escritura. Y aún es más, allá en la carta a los Gálatas, en el capítulo, creo que es capítulo 3 y versículo 22, allí dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que fue por la fe, que es por la fe, en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La promesa de la vida eterna, la promesa de la resurrección, nos fue dada por Jesucristo, pero la Escritura había encerrado todo bajo pecado. Usted está bajo pecado. Yo estaba bajo pecado. La razón es que Cristo Jesús nos liberó. Él nos sacó de ese encierro. Él nos libertó de ese encierro del pecado. Y a usted lo quiere salvar, pero usted da la espalda a la misericordia de Dios y dice, yo no creo en eso. Pues créalo o no, la razón es que está en pecado y que si se muere no tiene parte ni arte con el Señor Jesús, no tiene parte con Él, porque usted rechazó la bondad de Dios y no quiso ser resucitado con Él. Entonces usted responde por sus hechos y usted no quiere que sus pecados sean borrados por la sangre redentora del Señor Jesús. Te dejo con esto y espero que lo medites para la gloria de Dios. Y si eres un pecador y te mueres esta noche sin arrepentirte, no te espera nada bueno porque ya es muerto. Y la palabra de Dios dice así, para terminar, Él dijo, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, porque para Él todos viven. Pero Dios no es Dios de muertos. Si usted es un pecador y está en pecado, no, eso que dice, ay, que mi Diosito, su Diosito, así chiquitico como lo presentan algunos, pues no es Dios de muertos. Y si usted está en pecado, ese Dios del cielo no es su Dios, no es su Dios. Ese Dios del cielo no es su Padre, porque usted necesita arrepentirse y aceptarlo como Salvador personal, aceptar que tiene que ser una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. No con simplemente volverse religioso, no, porque es lo que leímos ahora de la iglesia de Sardis. Tenía nombre de que vivían según ellos, según les reclama el Espíritu Santo. Tiene nombre de que vives y estás muerto. De pronto usted está con una Biblia bajo el brazo, pero no está obedeciendo la palabra de Dios. La Biblia le dice, estás muerto, aunque tengan el mejor título de su congregación, pero estás muerto. Aunque tus predicadores sean los más ilustres,
pero estás muerto hasta que no aceptes a Cristo y no le entregues tu vida a Cristo y no le pidas perdón a Cristo y no te arrepientes de tus pecados, estás muerto. Pero Jesucristo te ama. Él dice, yo soy. Oiga, si está muerto, oiga lo que Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en esta noche usted está muerto en pecado. Pero si cree en Jesús, vivirá. Si cree en Jesús, vivirá. Si cree en Jesús, vivirá. Si cree en Jesús, vivirá, aunque esté muerto. Eso indica que la salvación la tiene al alcance de su mano. Dios te bendiga. Alabo a Dios.